Bueno, la esquina del arte recibe a José Larker a través de su trabajo Criminalidad y Control Social, que nos ha hecho llegar muy generosamente a la Biblioteca de Escritores Santo Tomesinos, que tenemos aquí, que es exclusivamente de escritores santo tomesinos. O sea, el que publicó o el que participó en la antología, aquí tiene un lugar. Independiente, no tiene que asociarse, no tiene que pagar, solamente la voluntad de estar, que es lo que valoramos de nuestros escritores que están participando. Así que bienvenido y cuéntanos un poco de tu criminalidad y control social del siglo XIX, pasada la mitad del siglo XVIII, dijo el otro. Bueno, en primer lugar te agradezco la invitación, Américo, y festejo la construcción de este espacio, porque todo espacio dedicado a la cultura, dedicado a las expresiones del arte y de la ciencia son siempre bienvenidos y son necesarios para todo, en este caso para la ciudad de Santo Tomé, ¿no? Pero para cualquier lugar donde se desarrolle una sociedad. En este caso, el libro que tenés en tus manos eh, es un libro de historia, no es un libro de literatura, y es un libro que surgió. Perdón, omití. José es profesor de historia, investigador, ¿sí? Así que tiene que Sí, ver con tu profesión, digamos. soy profesor de historia y magíster en historia social. Justamente el libro es el producto de mi tesis de maestría. Ya tiene algunos años, tiene una década el libro de haberse publicado. eh, y surgió a partir de mi inquietud por varias cuestiones. Por un lado, eh, el interés por conocer el funcionamiento del Estado y en el marco del desarrollo del Estado, cómo se establecen las relaciones sociales, cómo se establecen las reglas y cómo se comportan las personas y los grupos en función de las normas establecidas, de las instituciones existentes, de los intereses y las posibilidades de cada uno. Bueno, ahí justamente yo, modesto lector, viste que por ahí como hablábamos antes, uno escribe cosas pensando decirle y después lo que el otro entiende. Yo lo que veo muy positivo de tu trabajo es eso de enfocar las instituciones allá, después de nuestra Constitución Nacional, por lo que veo, y también un trabajo focalizado a lo netamente santafesino, o sea, localizado ahí, enfocado ahí, Exactamente, y nosotros lo vamos a enfocar a Santo Tomesino. mi interés estuvo puesto en la región, en la provincia de Santa Fe, en un periodo histórico que es justamente cuando Santa Fe comienza a conformarse como una provincia en el marco justamente de la formación del Estado Nacional Argentino, después de la sanción de la Constitución Nacional de 1853. Santa Fe adhiere a esa constitución y realiza su constitución en 1856, eh, adoptando los criterios de la constitución del 53, y a partir de ello comienza todo un proceso de institucionalización sobre lo que los historiadores decimos o suele denominarse como proceso de modernización. La sociedad también se moderniza. Hay un par de cosas que es importante y que tienen que ver con Santo Tomé también porque lo involucra. Durante el periodo que yo estudio, Santo Tomé es reconocido como pueblo. Se designa el primer juez de paz durante el periodo que yo estudio. Se habilita la primera escuela. Y Santo Tomé comienza a crecer como pueblo fruto justamente del proceso inmigratorio, de la instalación de las instituciones, y de un desarrollo económico que va acompañado a partir fundamentalmente de la producción agrícola-ganadera, ¿no? Es la época de la inmigración, es la época en que comienzan
a fundarse las colonias agrícolas, nace Esperanza, nace San Carlos, nace Humboldt, nace San Jerónimo Norte, Fran, Las Tunas. Y en ese contexto, Santo Tomé, muy próxima a la capital, a la ciudad de Santa Fe, y paso necesario hacia Santa Fe, comienza a crecer y a tomar forma en el marco regional. Vos citás, ¿no?, el crecimiento de nuestra Argentina agroexportadora, la llegada de inmigrantes y a su vez veí en un capítulo que los que somos del campo, ¿viste? Cuando vi bandidos rurales, ¿viste? Me concentré ahí, ¿no? Y en ese contexto entiendo modestamente de colonización, de algunas cuestiones de inmigración que llegaban del viejo continente a nuestra Argentina como síntoma de progresar, de aportar. Bueno, la Constitución Nacional dice que todo europeo que quiera llegar tiene abiertas las puertas. Y ya se veía cierta, como por decir un término, exclusión, marginalidad, corrimiento de algunas personas de lo que sería el sistema formal. En ese contexto creo que te referís a los bandidos rurales, a ese tema. Sí, tiene que ver con lo que vos estás planteando y tiene que ver con el delito, sin lugar a duda, con un problema universal que no es ni santafesino ni argentino, sino que atraviesa las sociedades en función de lo que las sociedades van creyendo que es bueno y es malo, o es correcto o incorrecto, y que está cruzado también por las necesidades y está cruzado también por otra serie de factores que tienen que ver con la posibilidad de acceso o no a determinados recursos. Quien define lo que es delito o no es el Estado, ¿no? Y las instituciones del Estado. Y eso lo hace en el marco, digamos, de generar cierto consenso con el conjunto de la sociedad. Pero no toda la sociedad adhiere a esas cuestiones, y ahí aparece el problema del delito y del bandolerismo, en este caso, que era sobre lo que vos me preguntabas. Un tema que cuando leía tu trabajo, viste, una especie de consenso, así medio raro por decir consenso, con las personas que estaban quedando afuera del sistema, era lo que se llamaba el delito famélico en el Código Penal, el delito de la persona pobre. Entonces los estancieros, los dueños de los animales, ¿qué hacían? Decían, bueno, si carnean uno para comer, está todo bien, pero me dejan el cuero en el alambrado. Exactamente, sí. Eso que vos estás diciendo forma parte de las normas y la costumbre de lo que en el libro aparecen como de antiguo régimen, que vienen desde el periodo colonial y que se siguen reproduciendo después de la Revolución de Mayo e inclusive durante el periodo que yo estudio, que es la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XIX y en el proceso de modernización cambian las leyes y ese sujeto que habita el ámbito rural, que se considera con derecho a matar un animal para poder comer y para poder seguir viviendo y transitando, se encuentra con que ya no le es permitido. Y ya no puede matar y dejar el cuero, como vos decías, porque eso se convierte en un delito. Hay un aspecto que tiene que ver con eso, que está vinculado a lo que se llama la ley de los vagos y los mal entretenidos. Mira. ¿No? Y por el otro lado, las leyes de abigeato, que es una preocupación que no es, digamos, no es nueva en este periodo, pero que adquiere una dimensión que antes no la tenía. Bueno, ¿cómo ahí, por ejemplo, la intervención del Código Penal, cómo interviene en esa? ¿Cómo pasamos del cuero colgado al alambre, que había cierta, digamos, cierto consenso, a que se convierta en delito? Cuando comienza el tema de tipificar,
previamente se había distinguido en ganado menor y ganado mayor. Ganado menor con señales, caprino, ovino, y ganado mayor con marca y señales. Y se pone el tipo penal de que si eran más de 3 animales, 2, 3, y se usaba un medio motorizado, ahí ya se lo miraba desde otro ángulo, o sea, al tema. Sí, Así arrancó la tipicidad, claro. netamente dicha. Hablando de normas, las primeras normas que comienzan a regir las conductas de las personas en el ámbito rural y también, en el ámbito rural, el Código Rural, Sí. que en Santa Fe se establece a fines de la década de 1860. Y casi en paralelo, pero unos años antes, 1864, el Reglamento de Policía Urbana y Rural. Son los dos instrumentos, además del conjunto de leyes que vienen de periodos anteriores, que son los que regulan la conducta de las personas. El Código Rural va a aparecer 2 décadas después, en el transcurso de la década de 1880. O sea que para el periodo que yo estudio es algo tardío, porque esto está en proceso de institucionalización y de normalización, por decirlo de alguna manera.